¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente con una nueva entrevista de este ciclo denominado El Management en tiempos de COVID, en el cual queremos con este ciclo poder brindarles herramientas para que ustedes como empresarios, gerentes, hombres del sector privado, del sector público, puedan tener herramientas para poder gestionar esta crisis y post-crisis que van a afectar nuestro mundo y que necesitamos tener información para saber cuáles van a ser las variables que vamos a tener que gestionar para esta nueva coyuntura, la coyuntura que quede después de la pandemia. En esta oportunidad tenemos el gusto y el placer de poder entrevistar a Jorge Monzani. Jorge es gerente de la unidad de negocios de la filial Córdoba, también es director y vicepresidente de Urgencia, del grupo OSDE. También es exdirector académico del ICDA, de la Escuela de Negocios de la Casa, y actualmente es profesor titular de Dirección Estratégica 3. Así que un gusto, Jorge, ¿cómo está? Hola Gisela, bueno, muy bien, muchas gracias al ICDA por la invitación y muchas gracias a vos por esta presentación. Aquí estamos muy bien. Bueno, Jorge, realmente nos interesa mucho tu punto de vista y sobre todo que nos cuentes y que empecemos a conversar sobre cuál sería la lectura que harías de esta crisis. Bueno, a ver, yo creo que estamos en presencia de por lo menos la crisis más importante que le ha tocado vivir, yo hablo de mi generación. El mundo ha tenido y ha pasado por muchas crisis internacionales, el final de la Guerra Fría, las torres, las crisis financieras. Y Argentina en particular, nosotros somos, digamos, hemos tenido crisis de todos los colores y de todas las dimensiones, y creo que los argentinos tenemos como un entrenamiento para abordar, surfear y en tal caso superar las crisis. Por lo tanto, hemos vivido muchas crisis, pero esta tiene desde mi punto de vista tres características, y quizás no diga nada nuevo, pero me parece importante volverlo a remarcar. Por un lado es una crisis global, es decir, si el concepto de aldea global nunca mejor representado a través de esta crisis, o sea, llama la atención gente confinada en Alemania, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, es decir, la verdad que el concepto de crisis global, vuelvo a insistir, es como un aspecto característico de esta crisis. Lo segundo de esta crisis es que su rapidez, por eso muchos hablan del tsunami. Quizás pocos la pudieron prever, pero para la mayoría es un verdadero cisne negro, y quienes la pudieron prever, poco pudieron hacer en prepararse para tal crisis. Y el tercer punto que me parece que es el diferencial, es que si bien esta crisis afecta los bienes materiales, porque uno de las consecuencias de la crisis van a ser los aspectos económicos, y ya vamos a hablar de ellos. Quizá lo más relevante es que afecta lo más preciado, que es la salud de las personas y eventualmente la vida de las personas. Por eso esta crisis generó mucho miedo, mucha confusión, y la preocupación que estamos viendo día a día. Por lo tanto, si vos me preguntás el impacto, bueno, hay muchas dimensiones, pero yo creo que casi académicamente está bueno presentarlo casi en esto de presentarlo por olas, porque hay como una primera ola que tiene que ver con la salud, y en eso estamos al final del principio, más desde el Ecuador para abajo que desde el Ecuador para arriba. Pero esta ola de la salud tiene que ver con respiradores, con contagios, lamentablemente con vidas humanas, con vacunas, con camas, con eso, o sea, con una serie de aspectos relacionados evidentemente a la salud. Una segunda ola,
que podemos medir como impacto que tiene que ver con la economía, y estamos empezando a ver, está empezando a emerger todos los temas del impacto económico, lo estamos viendo absolutamente en todos los rincones del planeta. Y en lo que respecta a nosotros como escuela de negocios, siendo a cuestiones más cercanas, evidentemente que este impacto económico va a tener un fuerte impacto en los modelos de negocios, quizá algo podamos hablar. Y una tercera ola que tiene que ver con el esquema de poder. El esquema de poder que evidentemente que desde mi punto de vista, y ya se ven que emergen como dos grandes protagonistas, que en lo que respecta a geopolítica, China por un lado, Estados Unidos por otro lado, pero también distribución y modificación del esquema de poder en todos los aspectos, políticos y también de negocios, porque las cadenas de valor, etcétera, todo se va a ver modificado. Y también digamos, yo quiero hacer una observación de esta crisis, ya que vos me preguntás, Gisela, que si vos me decís cuál es la observación, por lo menos que quiero aportar, es que yo he visto a los gobiernos, a los liderazgos y también a las organizaciones frente a la crisis lo he visto mal equipado. Y al decir mal equipado no digo solamente de respiradores que de hecho faltan, o de camas que faltan, o de insumos y barbijos que pueden faltar o no. Yo al decir mal equipados lo veo a nivel de ideas. Es decir, esta crisis no, quizá por esto que mencionamos del tsunami, nos pasa por encima y no nos da tiempo a elaborar o pararnos con buenas ideas frente a estos problemas diferentes. Hemos visto falta de coordinación, etc. Por lo tanto, una primera observación, esto del mal equipamiento. Una segunda observación que quiero hacer, Gisela, es que de esta crisis el mundo sale más endeudado. Hablo de los gobiernos, hablo de las organizaciones y hablo de las familias. Y en esto veo sí una larga cola, como toda crisis, de perdedores y ganadores. Pero la cola de los ganadores la veo muy corta. Obviamente que si yo soy el que inventé la vacuna, el que estoy vendiendo los barbijos, el que soy el dueño de la plataforma de Zoom, o sea, hay ganadores. Pero veo una corta fila, donde veo una larga fila, es en la fila de los perdedores. Más endeudamiento, más pobreza, más desinversión, concentración de capitales en lugares más seguros, etc. O sea que el segundo aspecto tiene que ver con esto que va a quedar para convivir con nosotros por lo menos 2 o 3 años. Lo tercero que quiero decir es que veo una reinvención de la relación con la tecnología. Si vos me preguntás, ¿quién dirigió la transformación digital de su negocio? ¿Ha sido el CEO? ¿Ha sido el COVID? O sea, las compañías salieron a una transformación digital como nunca y con una rapidez inusitada. Pero esa relación con la tecnología también me parece que las compañías la van a repensar y la van a modificar. Y por último, en cuanto a las observaciones, para no hacer más larga esta respuesta, es que veo la salud en el centro. Es decir, creo que, fíjate que en la agenda mundial la salud no estaba. De hecho, lo vimos en Italia, y lo vemos nosotros, en nuestros países. O sea, amesetar o tratar de demorar para preparar los sistemas de salud. Entonces, creo que la salud va a tomar cierto protagonismo y llevado al mundo de los negocios, sin duda, porque vos observás que, por ejemplo, antes de volver a la actividad y antes de volver a la producción, se habla cuál es el protocolo de salud que va a integrar para esa vuelta a la actividad. Hablo de actividades deportivas, hablo de actividades comerciales y hablo incluso de actividades turísticas. Por lo tanto, creo esto, que es una crisis que nos está poniendo a prueba a todos y con mucho impacto. Obviamente no estoy diciendo nada nuevo al respecto, pero mucho impacto en todos los aspectos de nuestra vida.
No, sí, sí, ya lo creo. Y bueno, escuchaba esto que vos decías con respecto a cómo actuaron las empresas, ¿no? Y cómo la coyuntura de repente llevó a que procesos que a lo mejor en otro contexto hubieran llevado años, como la transformación tecnológica, las organizaciones rápidamente, en cuestión de días y semanas, las pudieron incorporar a sus modelos de trabajo, ¿no? ¿Cuál es tu visión con respecto a esto y la transformación en este sentido del mundo de los negocios, en las organizaciones en particular? Y te consulto, como profesor de estrategia, en todo este contexto, si existe la planificación, ¿no? Viendo con todo lo que está pasando ahora. A ver, ¿cómo veo yo? Por supuesto que es una visión, podemos estar de acuerdo o no, pero y además son observaciones que generalizan y toda observación que generaliza puede no ser totalmente, digamos, ajustarse totalmente a la realidad, pero en general, ¿qué veo? Yo veo que ha habido como una disociación entre el reloj interno de las compañías y el reloj externo. Si vos me preguntás, el reloj interno de las compañías atrasa respecto al reloj externo. O sea, en general las organizaciones han estado mucho, digamos, en sus agendas ocupándose mucho a cuestiones que a lo mejor no era necesariamente lo que el mercado o el reloj que estaba funcionando allá afuera le estaban solicitando. Por lo tanto, que ahí hay un proceso de ponerlo en hora. O sea, va a haber un proceso para poner ese gap en hora, que es una tarea ardua, es una tarea importante, una tarea que ya estaba antes del COVID. Lo que sucede es que el COVID es como que lo puso sobre la mesa. Hay una pregunta que a mí sencilla, pero me causa, la verdad que me parece que me interpela, y dice, ¿estoy preparado para defender lo que hago hoy cuando esta pandemia termine? Casi que la formulo de nuevo, si estoy preparado para defender lo que hoy estoy haciendo cuando esta pandemia termine. La respuesta es que no. O sea, casi seguro que no. Y acá es donde yo veo, te digo, Gisela, una oportunidad. Y yo no soy esto de las crisis, oportunidad, porque me suele más autoayuda, aunque a veces, muchas veces lo mencionamos hasta en las aulas, de las crisis y, digamos, la posibilidad. Yo veo una oportunidad más allá de los negocios, y ahora hablo hacia este reloj interno, una oportunidad organizacional, de dar un paso nuevo en la agenda. Y acá hay como dos caminos post pandemia: o recrear o crear. O recrear o crear. Recrear es, de alguna manera, volver a caminar lo que nosotros conocimos. Es volver a caminar lo conocido. O sea, las viejas ideas, los viejos pensamientos, siempre, por supuesto, marcados por los paradigmas, las estructuras. Mira, si hay algo que dejó en claro esta crisis, es qué validez tienen estas estructuras y superestructuras que muchas veces hemos creado, donde hoy en este diálogo nuevo con la tecnología, la va a interpelar de una manera fenomenal. También, por ejemplo, en esto de recrear, y acá me parece, y quizás por el área de interés mío, que fundamentalmente es un muy buen momento para interpelar la estrategia. Es decir, la estrategia que nos viene acompañando, qué validez y cuánto nos puede seguir acompañando hacia adelante. Respecto de crear, que sería como lo nuevo, es de alguna manera, es pensar cómo armo una empresa mejor, cómo armo una organización mejor. En este momento para nuevas ideas, desde mi perspectiva, siempre nosotros hablamos de nuevos modelos de negocio. Lo hablamos en el aula, lo hablamos con los alumnos, permanentemente estamos pensando. Y hoy es una
excelente oportunidad para volver a replantear el qué, el quién y el cómo. ¿Qué es el producto? ¿Qué es la necesidad que yo estoy cubriendo? ¿A quién? El tipo de cliente y fundamentalmente el cómo. Y de nuevo la tecnología. El cómo, de nuevo la tecnología. Entonces, yo creo que es un momento para repensar, para abandonar viejos modelos de negocios. Obviamente que eso va a implicar reasignar capital. Yo al decir nuevos modelos de negocio no estoy diciendo modelos totalmente radicales, pero indudablemente que nuevos modelos de negocios. Después me preguntabas, respecto, no me acuerdo la última parte que vos me preguntaste, Gisela, si era la validez de la planificación o no. Mirá, indudablemente que es imposible no planificar en este momento. O sea, las corazonadas en este momento no tienen validez. O sea, hoy, a ver, es un momento para modelizar y para no hablar, no es que haya que armar N cantidad de modelos, pero hay que armar ciertos modelos, porque hay que tener seriedad para hablar con los bancos, con los inversionistas, con los distintos interesados. Pero para hablar, no hay que hablar con percepciones, yo pienso, yo creo, yo supongo. Es cierto que muchos tenemos poca información respecto del futuro. Una de las principales preocupaciones que todos tenemos es cuánto dura, no tanto qué emerge, sino cuánto dura esta crisis. Pero necesitamos tener una planificación. Y quiero decir también que va de la mano de todo esto, que implica una agenda diferente, desde mi punto de vista. Y esa agenda, hay dos cosas que hay que tener en cuenta para ver la urgencia o no de la agenda. La primera, el nivel de deuda. Obviamente que si mis niveles de deuda son mayores, tengo una agenda mucho más estresante que si no lo tuviera. Y el segundo punto para mirar, para ver el nivel de estrés que me propone mi agenda, es los problemas estratégicos que tiene mi compañía. Lo vuelvo a reiterar, los problemas estratégicos que tiene mi compañía. Dicho de otra forma, es si la manera en que estoy compitiendo, qué signo de agotamiento está presentando o no. Si la respuesta, a ver, si las compañías tienen estos dos problemas, deudas y agotamiento estratégico, te diría que tienen una agenda súper recontra mil estresante. Si tiene uno, es buena noticia, pero seguramente uno u otro lo tiene. Y en la agenda, esto sí también quiero decirlo porque lo veo en el día a día, hay como dos agendas. Yo veo dos agendas. Una que tiene que ver con la supervivencia, el hoy. Eso lo hemos hecho bien. Eso me parece que los deberes los hemos hecho bien, el ya. Esto tiene más diálogo con la táctica que con la estrategia. Muchas veces en un aula discutimos, ¿es la táctica, la estrategia? La agenda del ya tiene que ver con la táctica. Y en eso los argentinos, que estamos tan acostumbrados a crisis, la verdad que lo hacemos bien. Sabemos actuar en eso rápidamente, nos equivocamos, pero me parece que, de hecho, la mayoría de las compañías se adecuaron rápidamente a poder continuar dando los servicios. Ahora, la otra agenda, la agenda del renacimiento, que yo la llamo, no de la supervivencia. La de supervivencia dijimos que era el ya. La agenda del renacimiento, esta tiene un diálogo directo con la estrategia. Directo con la estrategia. Y acá es donde yo creo que podemos equivocarnos. Si vos me decís, ¿dónde yo pondría el foco? En esta agenda. Y esta agenda no es muy larga. Esta agenda yo la veo, es una agenda muy potente, pero te diría que es una agenda que no va más allá del 2020. Es una agenda relativamente corta en cuanto a la toma de decisiones y que evidentemente, vuelvo a insistir, tiene un diálogo
directo con la forma de competir, es decir, con la estrategia. Y acá lo que se impone en esta etapa, de la etapa del renacimiento, la agenda esta que estamos conversando, es la reflexión. La reflexión. Todo lo contrario a la agenda de la supervivencia que era el ya. Esto es reflexión. En eso nos cuesta un poco más, porque nos gusta la acción. Entonces, si bien esa reflexión no puede ser eterna, porque vuelvo a insistir que es una agenda corta, pero cuidado, porque el costo de equivocarse va a ser muy alto. Sí, la verdad que me quedo pensando, ¿no?, en todo esto que estás diciendo. Y acá te quería consultar, en términos de esta agenda que decís que va a ser urgente, ¿no? ¿Cómo pensás que va a ser esa agenda para las empresas? ¿Y qué consejos podrías dar para las empresas, ¿no? Y después hay una cuestión que a mí me está sonando mucho en todos estos tiempos, que tiene que ver con esto de que se habla de este dilema o falso dilema, si que es la salud o la economía. ¿Cómo lo ves? Eh, en primer lugar, creo que digamos, tal complejidad lo que tenemos enfrente, que para mí no hay dilema, es tal o cual. Es decir, hay que tratar de abordar, no es más fácil decirlo que hacerlo, pero abordar ambos problemas, porque los dos van de la mano, absolutamente los dos van de la mano. Por eso me gustó esto cuando hablábamos de las olas, es decir, la salud, evidentemente que siempre la salud va primero como preocupación, por supuesto, de los gobiernos y de los líderes mundiales y todo. Pero a medida que se va agotando esa agenda de la salud o se van resolviendo los grandes temas de salud, aparece inexorablemente la economía. Porque al final, en definitiva, la economía es el motor de la humanidad, en el sentido de creación de valor. Si vos me decís consejos finales, así que uno pudiera dar, la verdad que yo descreo mucho, te digo, Gisela, a veces de las recetas o de los 10 pasos para la felicidad o esto o lo otro, porque vuelvo a insistir, cada sector es un mundo, cada empresa es un mundo, pero si vos me permitís, quizás algunas ideas podamos compartir. Que vuelvo a insistir, todo es relativo. No estoy diciendo verdades absolutas. En primer lugar, yo le diría a los líderes de la compañía, señores, este es el momento de mucho diálogo, y no estoy diciendo cosas antiguas, si vos me decís. Si estoy en la receta mencionando cosas tan antiguas como, no sé, como la humanidad, o sea, diálogos, mucha negociación, mucha comprensión, y me parece también que es tiempo de mucha integración. Yo creo que hay 3 puntos, y esto, mira, quizá tenga relación con el COVID, porque se dice cuáles son los países que mejores abordaron el COVID. Y por una cuestión, puede ser de casualidad o puede ser de gestión, al final son países que estaban liderados por mujeres. Y yo no creo tanto en la cuestión de género, creo en aciertos o desaciertos en la gestión. Pero los 3 puntos que básicamente sobresalieron en estos países que tuvieron mayores aciertos que los que no lo tuvieron, en primer lugar, bajo ese paraguas de diálogo, negociación y comprensión, en primer lugar, empatía. Empatía. Este es un momento para que la empatía esté sobre la mesa. Lo segundo es rapidez en la decisión. Rapidez en la decisión, o sea, no alocadas, por eso yo hablaba de una agenda del 2020 corta, o sea, no dejar de lado lo que implica los pasos razonables de la reflexión, etcétera, pero las decisiones tienen que ser relativamente rápidas porque el mundo no te va a esperar.
O sea, el mundo que emerge no te va a esperar. No va a decir, che, no, espérate que falta Monsanto que tiene que subir. No va a suceder eso. Y el tercer punto es creatividad e innovación. Palabras muy gastadas en el mundo del management, pero que tienen validez. ¿Qué te está diciendo? Mire el mundo de una manera distinta. Mire su negocio de una manera distinta, porque el mundo que emerge ha cambiado. Entonces, respecto a los líderes, empatía, rapidez de decisión y creatividad. El segundo punto que yo quiero decir, y para mí es central y para mí lo más importante, y quizás sí quisiera remarcar, que el proceso de pensamiento estratégico, hoy más que nunca, tiene validez. Lo que hablamos, lo que decimos en las escuelas de negocios, que muchas veces se lo cuestiona, y a veces la administración, que puede ser tan intuitiva, omite pasos. Hoy el proceso de planificación estratégica es sumamente relevante. Por lo tanto, con los tres procesos: reflexión, formulación e implementación. Y tiene que ser un proceso formal. Yo digo, si las personas que estamos saliendo de esta cuarentena, después de tanto tiempo, estamos reflexionando incluso sobre nuestras propias vidas, y de ahora en adelante tal cosa o no, y esto, el otro, y hemos aprendido mucho. Después veremos cuánto llevamos a la práctica. Las organizaciones no pueden ser diferentes. Tienen que hacer un proceso un proceso de planificación estratégica formal, con consultor, sin consultor. Cada uno sabrá cuáles sus pasos, pero deben hacerlo. Y tiene que poner todo en juego. Al decir poner todo en juego, Gisela, es poner los paradigmas en juego, poner los valores en juego, poner absolutamente todo en juego. Poner el modelo de negocio en juego. Es tiempo, no quiere decir que tenemos que destruir, pero tenemos que interpelar. Y ya para finalizar, si querés, en esto de lo más importante me parece que eran esos dos puntos, pero como tips quizás menores, es decir, cuida el efectivo. Pero cuidar el efectivo no tiene que ser a costa de las relaciones. Esto también quiero decirlo y subrayarlo. Porque todo el mundo va y se enamora y se aferra de la caja, que está bien. Pero el día después, esos proveedores con los cuales vos a lo mejor no tuviste el diálogo y la comprensión son los mismos que vas a tener que estar dialogando para adelante. Esos empleados. Por lo tanto, cuide la caja, es como el avión. Vos viste que vas en el avión y te dice, si vas con un niño al lado, póngase usted la máscara y después ayude. Yo te digo, pongámonos la máscara, pero ayudemos. Es decir, no pensemos en salvación individual porque no existe. Nuevas habilidades. Y acá te diría que las escuelas de negocio tenemos un rol importante a desarrollar. Porque este mundo que emerge va a necesitar nuevas habilidades, porque va a ser diferente. Entonces no creamos que, la formación, generar nuevas maneras de hacer las cosas, pasa a ser un elemento diferenciador. Tercero, mantener a la gente involucrada, porque el proceso yo decía que no puede ser solo. Hay que aprovechar lo que emerge, porque de lo que emerge hay oportunidades. Hay que saber sacrificar ciertas cosas para invertir en otras, o sea, no vamos a poder salvar todo. Redefinir el diálogo con la tecnología y finalmente comunicar bien con la verdad. Con la verdad, a los bancos, a los inversores, algo hablamos al principio. Quizá lo último que yo quiero decir, Gisela, a mí me da la impresión que este COVID está poniendo fin a la globalización 1.0, tal cual la conocimos, que es la globalización de la felicidad. No nos interesaba absolutamente nada si esto se fabricaba acá, allá, con qué mano de obra, nadie preguntaba nada. Hemos sido todos pasajeros de este tren de la felicidad, que nos sirvió mucho, pero me parece
que da paso a otro tipo, que es la globalización, no sé, 2.0, que va a ser diferente, que nos vamos a ir acomodando de a poco, que tenemos muchas posibilidades, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, de salir adelante, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es una: si estamos preparados. Esta es la pregunta que hay que hacer, si estamos preparados. No creamos que solamente con intuición, con vamos, 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 con nosotros podemos, lo vamos a lograr. Esto va a implicar esfuerzo, formación, trabajo, trabajo, trabajo. Esta es un poco mi visión de los momentos que estamos viviendo. La verdad, Jorge, que ha sido una conversación muy, muy rica. Creo que los conceptos que nos has dejado, la verdad que no me he cansado de tomar nota porque realmente ha sido una clase de estrategia, de liderazgo, sobre todo en estos momentos donde en realidad uno tiene que liderar las crisis, ¿no? No es solamente gestionar una crisis, tiene que liderarla, ¿no? Y creo que en todas estas charlas, en todos los conceptos que has tirado con respecto a cómo desenvolverse, cuál sería la próxima agenda cuál debe ser el rol en el mundo de los negocios y en la empresa en particular actual, realmente has tirado una cantidad de tips, de estrategias, de puntos de vista que creo que nos va a servir a todos, inclusive a la Escuela de Negocios, la cual no está exenta de justamente replantear ese rol, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gisela. La verdad que sí, es un mundo fascinante y esto nos está poniendo a pruebas, y quedemos con esa frase: ¿cuántas de las cosas que hoy nosotros estamos haciendo vamos a poder defender el día que esta crisis pase? Y va a pasar, va a pasar. O sea, algún día esto será una anécdota, pero y seguirá siendo este mundo fascinante o más como lo hemos conocido. Seguro. Y en realidad creo que el aprendizaje por sobre todas las cosas, eso es lo más valioso, ¿no? Así Es. que, bueno, Jorge, muchísimas gracias y seguramente vamos a seguir entrevistándote en otra oportunidad y bueno, un honor que seas profesor de la casa. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela.